Muy buenos días a todos los que están conectados en Facebook Live, muy buenos días. Qué rico es estar aquí con ustedes, me da mucha alegría poder compartir en esta mañana con sus familias, con sus hijos, con sus padres, estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Créanme que para mí es un privilegio poder estar acá en este lugar predicando la palabra de Dios, transmitiendo un mensaje de vida para todos ustedes, para todas sus familias. Me da muchísima alegría poder hoy estar acá. El día de hoy, pues primero que todo quiero recordarles las actividades que tenemos entre semana. Nos estamos reuniendo los días martes a las 7 de la noche con un pastor invitado. El día martes vamos a tener el privilegio de tener a la pastora Cecilia Peña compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Cecilia es una pastora maravillosa, increíble, que amo muchísimo porque es mi suegra, la mamá de mi esposa, es una mujer que amo mucho. Entonces ella va a estar compartiendo con nosotros. El día miércoles vamos a tener nuestra reunión doctrinal a las 7 de la noche por Zoom. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hemos avanzado en esos mensajes, han sido unos mensajes de edificación, de bendición para todos nosotros. También el día sábado nos estamos reuniendo a las 4 de la tarde, no lo olviden. Estamos teniendo una reunión de oración, pero créame que lo que pasó el sábado, lo que pasó ayer en oración fue impresionante porque Dios dio palabra, revelación, profecía. El Espíritu Santo se movió de una manera impresionante. Entonces no se lo pierda porque créame que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos y es una oportunidad maravillosa para que nos conectemos, para que tengamos comunión unos con otros y para que podamos buscar al Señor juntos, en armonía, como a Él le gusta, como Él lo desea. Entonces esas son nuestras reuniones, espero que se puedan conectar. Y bueno, el día de hoy es un día muy especial también porque el primer domingo de cada mes estamos celebrando la Santa Cena y pues el día de hoy nos corresponde celebrar la Santa Cena. Es un evento supremamente importante, es una actividad espiritual, es un mandato del Señor Jesucristo, es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero también es un recordatorio de que Él va a volver pronto y va a volver pronto por su iglesia. Él va a volver pronto por usted y por mí, porque Él quiere pasar una eternidad con nosotros. Tanto nos ama Dios que Él quiere pasar una eternidad con nosotros. Entonces démosle gracias a Dios por eso. Al final vamos a compartir el pan, vamos a compartir el vino. Prepárese, prepare el pan, prepare el vino, el jugo de uva, el jugo de mora, lo que haya preparado. Pero acuérdese que lo más importante es que prepare su corazón. Es lo más importante, porque el Señor quiere, anhela y desea hablar a nuestro corazón, ministrar a nuestro corazón y limpiar nuestro corazón. Y esta Santa Cena es una oportunidad maravillosa para que eso se lleve a cabo. Y bueno, ya para entrar en tema, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me atrapó. Y ese tema es encontrando el camino. Entonces ahí vemos dos barquitos con corazones navegando por el mar y esos barquitos están buscando el camino. Y también vemos una mano con una brújula que les está indicando el camino que deben tomar. Es una imagen que me gustó mucho, me impactó mucho, por eso la coloqué. Y bueno, básicamente lo primero que quiero decirles es que todos de alguna manera estamos buscando el camino en diferentes cosas, en diferentes áreas de nuestra vida. Y hablando en el plano humano, en el plano terrenal, para llegar a donde quieres llegar, lo primero que tienes que saber es en dónde estás y tener clara la dirección a la cual quieres llegar. Y hablando de esto, existen tres tipos de personas en el mundo con respecto a encontrar su camino, por decirlo así, su camino en la vida, su camino mientras Dios le permite vivir en esta tierra. Y existen personas sin una dirección clara en su vida, ese es el primer tipo de personas. Hay tres tipos de personas, si usted toma nota. La primera de ellas no tiene una dirección clara en su vida y no tiene claro en dónde está ni a dónde quiere llegar. Entonces esa es la persona que se encuentra perdida. Y muchos pueden sentirse así. Y muchos nos hemos sentido así. De hecho, yo creo que todos en la vida, en algún momento nos hemos sentido perdidos. Nos hemos sentido desorientados, como que no sabemos por qué camino coger, no sabemos cuál es nuestra vocación, no sabemos cuál es nuestro llamado, no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos como para darnos cuenta cuáles son los dones y cuáles son los talentos que Dios ha puesto en nosotros.
Entonces, para esas personas que se sienten perdidas, para ese primer grupo de personas que se sienten perdidas, puedo decirles algo. Y es que Dios te ama y Él te quiere ayudar a encontrar el camino. El camino para vivir en esta tierra, pero aún más importante, el camino para llegar al cielo. Entonces quiero decirte que hay personas que se sienten perdidas, se sienten desorientadas y tal vez tú eres una de esas personas, pero hoy yo te quiero animar a que no pierdas la fe, a que no pierdas la esperanza, a que mires hacia adentro, mira cuáles son los dones, mira cuáles son los talentos que tienes y eso te puede indicar, eso funciona como un indicador de cuál es tu llamado en esta vida y cuál es el propósito con el cual tú existes en esta tierra. Hay un segundo grupo de personas que les llamo las personas que se sienten confundidas o tal vez que se sienten incluso frustradas. Y son las personas que saben a dónde quieren llegar, pero que no lo han logrado. Dicen, yo quisiera hacer esto, yo quisiera emprender lo otro, yo quisiera llegar muy lejos en la vida en un área específica, tengo un talento, tengo un don, tengo un llamado, pero no lo he podido desarrollar. Y esas son las personas que se sienten frustradas. Y si tú te sientes frustrado, yo hoy quiero animarte a que establezcas un plan de acción, un camino a seguir, a que busques personas que de pronto en ese mismo camino que tú quieres caminar estén más adelantadas que tú y te puedan dar la mano, te puedan dar una orientación, te puedan dar una guía para que de la frustración puedas pasar a la realización, que es el tercer tipo de personas que muchas veces nos encontramos. Las personas que saben lo que quieren, han tomado la decisión de caminar por ese camino y han logrado llegar a donde quieren llegar. A eso podríamos llamarle tal vez realización, crecimiento, algunos le llaman éxito. Y quiero animarte a que si estás en el grupo 1 o estás en el grupo 2, podamos pasar al grupo 3. Aunque déjame decirte algo, nosotros fuimos creados para estar un corto tiempo en esta tierra. Así que la felicidad completa y el éxito completo no lo vas a encontrar en esta tierra absolutamente. Vas a tener momentos de satisfacción, vas a tener momentos de alegría, vas a tener momentos de victoria y eso está bien. Pero según lo que yo creo y según lo que dice la Biblia y el cristianismo, es que fuimos creados para estar un periodo de tiempo en esta tierra, pero también fuimos creados para pasar una eternidad con Dios. Y eso es mucho más importante. Entonces, acerca de cómo te sientes en cuanto a tu camino o al camino que quisieras seguir, o a cómo te sientes con tu vida, si de pronto te sientes desorientado, te sientes confundido, yo quisiera hacerte algunas preguntas rápidamente. Y la primera es, ¿a usted le gusta lo que está haciendo en su vida? ¿Usted se siente satisfecho con lo que está haciendo en su vida? ¿Se siente feliz? ¿Siente que está usando los dones y talentos que le fueron dados? ¿Le gusta cómo luce su vida ahora? Cuando usted se mira al espejo, ¿le gusta lo que ve? A mí me gusta lo que veo, aunque me gustaría haber tenido más cabello, pero ya no se pudo. Mas, sin embargo, me gusta lo que veo. Y espero que a usted también le guste. Ahora, ¿usted cree que puede estar mejor de lo que está actualmente? ¿Usted cree que hay potencial en su vida sin desarrollar? Yo creo que sí. Y cuando yo me miro al espejo, yo creo que aún tengo muchas cosas por hacer. Yo creo que aún hay un potencial sin desarrollar en mi vida que tengo que desarrollar. Y lo he hecho en otras enseñanzas y lo repito. El regalo de Dios para nuestra vida es potencial. Pero el regalo de nuestra vida para Dios es poder desarrollar ese potencial. ¿Y a dónde le gustaría llegar en su vida? ¿Usted a dónde le gustaría llegar? Hágase esas preguntas. Quiero antes de comenzar a hablar rápidamente y a explicar el tema, quiero que usted se haga esas preguntas. Que nos miremos un poco hacia adentro. ¿A dónde le gustaría llegar? Piensa en eso. Y si usted y yo estamos de acuerdo en esta primera parte, en esto que acabamos de discutir, definitivamente yo llego a una conclusión y es esta. Todos necesitamos dirección. No algunos, todos. Todos necesitamos dirección.
Y hay una dirección que nos dieron nuestros padres, unos lineamientos, unos límites que nos colocaron. Algunos límites fueron muy buenos, otros condicionados a sus creencias. Pero definitivamente, caminando en esta tierra, todos necesitamos dirección. Pero no hablo solamente de una dirección humana, hablo de una dirección divina. Hablo de una dirección como cuando usted está manejando y prende el Waze. Y usted ya tiene la ruta clara y usted se la da al Waze, él le calcula la mejor ruta con el mejor tiempo y usted empieza a seguir ese GPS, esa ruta. Entonces lo mismo sucede. Dios quiere darnos dirección y nos quiere ayudar a encontrar el camino. Y hay una cita bíblica que está en Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 11 al 19. Yo lo voy a leer y dice así: Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Este es un pasaje impresionante que me llama poderosamente la atención porque Dios le está hablando a su pueblo Israel. Y Dios lo que les está diciendo es, oigan, préstenme atención. Yo quiero guiarlos en el camino. Yo no quiero que se pierdan. No es tan difícil. Es sencillo. Y Dios lo explica en los primeros versos. Dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, no está fuera de tu alcance. Encontrar el camino que Dios tiene para ti y para mí y para su iglesia no es difícil, no supera nuestras fuerzas, no está lejos de nuestro alcance. Él lo colocó cerca a nosotros. Dice, no está arriba en el cielo, para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No está lejos. De hecho, Jesucristo bajó del cielo para mostrarnos el camino. Y el camino es Él. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces ese camino está cerca a nosotros. Él lo trajo a nosotros. No tenemos que hacer algo extraordinario, impresionante, para poder encontrar cuál es el camino que Dios quiere que recorramos. No. Él bajó del cielo para mostrarnos que Él es el camino y para colocarlo cerca a nosotros. También me llama la atención que dice el versículo 14, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Y también se trata de esa ley moral que Dios puso en nosotros los seres humanos. Una ley moral que Él implantó en nosotros y de la cual no podemos huir. Amigo que me escuchas, tú puedes ser ateo, pero hay una ley moral que hay dentro de ti. Y así tú seas ateo, no puedes evadir esa ley moral. No puedes evadir el hecho de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y que son indiscutibles. Y esa ley moral la puso Dios dentro de ti, dentro de mí. Y no podemos evadirla. Y esa es una de las grandes evidencias de que fuimos creados con Dios, por Dios, con un propósito específico. Entonces, entrando al ejemplo del Waze, que me gusta mucho porque
Primero que todo, uno coloca la dirección a la cual quiere llegar y él te va indicando por dónde quieres ir. ¿El problema cuál es? Que muchas veces nosotros, los que somos creyentes, le pedimos a Dios dirección. Le pedimos a Dios, muéstrame el camino, por favor. Muéstrame si debo hacer este negocio. Muéstrame si esta es la persona con la que me debo casar. O muéstrame si debo tomar esta decisión financiera, si debo comprar esta finca raíz, o si debo vender, qué debo hacer. Y muchas veces Dios nos habla, pero muchas veces nos pasa lo que alguna vez a mí me pasó. Recuerdo en unas vacaciones con mi esposa, en un país que no conocíamos, era la primera vez que íbamos. Alquilamos un carro y las vías eran súper amplias y teníamos que andar pues a una alta velocidad porque pues la vía lo exigía. Entonces colocamos la dirección en el Waze y de repente se aparecían 5 o 6 puentes delante de nosotros y cada puente pues era grande también. Y como eran varios, el Waze nos indicaba por cuál puente era, pero por no prestar la suficiente atención, nos desviábamos y nos íbamos por el puente que no era. Entonces, claro, seguíamos de largo y el Waze empezaba a recalcular. Entonces empezaba a dar vuelticas ahí en el celular y recalculaba y nos decía, en 3 kilómetros, gire en U. Y yo, Dios mío, 3 kilómetros. Y hágale y maneje. Yo, Señor, pero ¿por qué me equivoco tanto con esto? Y nos pasó varias veces. Nos pasábamos y recalculábamos. Y ya cuando conocíamos de pronto cómo llegar a un sitio, entonces poníamos también el Waze y decíamos, bueno, pongamos el Waze, pero pues nosotros ya sabemos más o menos cómo llegar. Entonces también nos pasó que estábamos buscando, creo que era una panadería colombiana que había en ese lugar que era deliciosa, era riquísima. Entonces empezamos a buscar la panadería más por nuestras propias indicaciones que por el Waze. Y yo le decía, ya no, pues que es por acá, yo me acuerdo de este árbol, yo me acuerdo que este muro era como de tal color, volteemos por esta, yo me acuerdo. Pero es que el Waze dice otra cosa. Oh, sí, pero yo me acuerdo que era por ahí. Y de terco entonces me metía por ahí y me tocaba dar 3 o 4 vueltas más para darme cuenta que el Waze tenía razón. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Le pedimos a Dios que nos dé dirección. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Por qué camino cojo, Señor? Y muchas veces Dios nos muestra el camino. Pero como nosotros nos creemos sabios e inteligentes, entonces decimos, no, pero aquí hay un atajo por acá. Hay un atajo que puedo coger y que me puede llevar más rápido. Entonces hacen mucho lo que yo hice cuando estaba buscando ese lugar. Cogía un atajo, me guiaba por mi propia memoria para llegar y resultaba demorándome más, el Waze recalculando y llegando más tarde y perdiendo tiempo y pues ya con muy poca paciencia para llegar al mismo sitio. Y hubiera llegado más rápido si le hubiera hecho caso al Waze. Lo mismo pasa en nuestra vida. Lo mismo nos sucede. Queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos encontrar el camino correcto. Pero nos queremos guiar más por nuestras emociones y por nuestros sentimientos que por lo que dice Dios. ¿Y qué dice Proverbios 14:12? Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos o rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Mire, cada quien es sabio en su propia opinión. Hay tantas opiniones y yo siempre digo que hay tantas opiniones como ombligos en el mundo. Cada persona tiene un ombligo y cada persona tiene una opinión. Pero lo que más debemos buscar es la opinión de Dios, es la voluntad de Dios. Y Romanos 12:2 dice algo que me llama la atención y es que dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar que la voluntad de Dios. Y dice 3 cosas. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros podemos tener 3 actitudes con respecto a la voluntad de Dios para seguir el camino de Dios. Y en mi caminar cristiano y en mi propia vida, en mi experiencia personal y viendo las experiencias de otros también, he podido encontrar que normalmente podemos tener 3 actitudes hacia la voluntad de Dios. Y la primera de ellas es
la actitud de desear hacer la voluntad de Dios, desearlo con todo el corazón, de realmente rendir nuestras emociones, rendir nuestra carne, nuestros apetitos y rendir nuestra vida a Dios para desear hacer su voluntad. Pero hay otro segundo grupo que es el más abundante. Ese anda por todas partes. Y es el que hace solo lo que le gusta de la voluntad de Dios. Entonces estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra, la leemos, oramos y escogemos lo que nos gusta de la voluntad de Dios. No es que a mí me gusta esto de la voluntad de Dios, pero no me gusta aquello. No es que a mí me gusta orar, pero me gusta irarme y pecar con mi ira. No es que a mí me gusta ser generoso con otros, pero Dios dice en su palabra que debo ofrendar, pero eso no me gusta, entonces no lo hago. Entonces nos convertimos en personas selectivas. Entonces, Dios tiene una voluntad expresada en su palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces escogemos lo que nos gusta, lo que nos conviene o lo que nos hace sentir bien. Pero cuando la voluntad de Dios se expresa a nosotros y Dios nos dice, mira, tienes que hacer algo que te va a generar incomodidad, que te va a generar dolor, pero que va a traer bendición para tu vida. Entonces decimos, no, esa parte de la voluntad de Dios no me gusta, no casa con mi forma de ser. Es que existe el libre desarrollo de la personalidad y yo no quiero ser así, yo quiero ser distinto. Porque es que la Biblia dice esto y la voluntad de Dios dice esto, pero la verdad yo creo que eso es fanatismo o que estoy exagerando. Y entonces nos volvemos selectivos en cuanto a la voluntad de Dios. Y queremos que la voluntad de Dios orme en nuestro calzado o en nuestro zapato. Entonces lo que hacemos es recortar la suela para que case exactamente con nuestro pie, elegimos lo que nos gusta de la voluntad de Dios y caminamos de esa manera. ¿Y qué sucede con ese grupo de personas? Las cosas les empiezan a salir mal, empiezan a experimentar fracasos, empiezan a experimentar cosas difíciles y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué te llevaste esto que yo tanto amaba? ¿Por qué este noviazgo fracasó? ¿Por qué esta relación no funciona como yo quería? Si yo oré, si yo te pedí que me guiaras, que me orientaras, si yo hice un compromiso, hice un pacto y tú no me respondiste como yo quería. Y entonces queremos hacer que Dios se amolde a nosotros y no que nosotros nos amoldemos a Él. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días del apóstol Pablo? Que su perspectiva y su visión era que todo había sido creado no para Él, sino para Dios. Tu vida y mi vida fueron creados para Dios y no para nosotros mismos. Entonces, algo que yo entiendo cuando leo este pasaje y con los pasajes que vamos a leer a continuación es lo siguiente. Encontrar el camino es el deseo de Dios. Encontrar el camino es el deseo de Dios. Yo quiero que vayamos a un versículo de la Biblia que, mejor dicho, yo creo que hasta los ateos se saben de memoria, que es Juan 3:16. Vamos a leerlo. Aquí se lo voy a colocar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un pasaje muy conocido, pero poco entendido. Él envió el camino. Dios el Padre envió el camino a la tierra en forma de hombre, en la persona de Jesús. Y eso tenía un propósito. ¿Para qué Dios nos envió el camino? Para que no nos perdiéramos, como dice ese pasaje, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas en ningún área de tu vida. Dios no quiere que te pierdas en tus sentimientos. Dios no quiere tu ruina, tu destrucción, porque esa palabra perder viene del griego apolumi y significa destruir totalmente. ¿Qué pasa si un carro
va a gran velocidad y se sale de la vía, del camino. Se destruye. Se rompe su defensa, se rompe su capó, se pinchan las llantas, se rompe el carburador, las bombillas. Entonces hay un camino. Y a veces vivimos a tanta velocidad que nos desviamos del camino, nos estrellamos, somos destruidos y le echamos la culpa a Dios. Él ya proveyó un camino para ti y para mí. Y Él quiere que andemos por ese camino. Y si andamos por ese camino y seguimos las instrucciones de Dios, no nos vamos a perder. No vamos a ser destruidos. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Pero para que esas cosas nuevas puedan suceder, tú también tienes que ser nuevo. Y si Él te pone en ese nuevo camino, que es Jesucristo, el verdadero camino, el único, Él quiere que tú seas nuevo para que puedas caminar por ese camino. ¿Qué pasaba con los odres viejos? ¿Se acuerdan de que Jesús habló de los odres viejos y los odres nuevos? ¿Qué pasaba cuando el vino nuevo se echaba en los odres viejos? Se rompían, se destruían. Y esa misma palabra apolumi es usada en ese pasaje de los odres viejos. Entonces un vino nuevo tiene que estar en odres nuevos. Tenemos que ser renovados por dentro si queremos caminar en el camino de Dios. ¿Se acuerdan de la oveja perdida también, de la parábola? En esa misma parábola está esa palabra apolumi, que es perderse. Entonces el pastor tiene las 99 ovejas y hay una que se va, se pierde en la oscuridad. Dios no te quiere perder a ti, Dios no me quiere perder a mí. Por eso le envió un camino llamado Jesucristo. Si no te quieres perder y no quieres ser destruido en tu vida, tienes que caminar por ese camino. El mismo hijo pródigo, dice la Biblia que también él se perdió, porque se fue tras cosas que no debía, y esa misma palabra griega se usó en ese pasaje. Él quiere que tú estés en sus caminos. Y hay un pasaje bíblico que me encanta, para que lo vayan buscando, está en el Salmo 32:8. Entonces les voy a contar rápidamente la historia. Al comenzar la reunión coloqué una canción que se llama Voy a perder la compostura y representa al rey David danzando para Dios. Y este rey David cometió errores graves en su vida. Andaba a toda velocidad en sus emociones. Y él cometió adulterio con una mujer que era casada. Y Dios lo disciplinó por ese pecado. Y la disciplina fue fuerte. Porque esta mujer quedó embarazada y bueno, esta mujer perdió su bebé. El caso es que Natán el profeta lo confronta, le dice, mira, lo que hiciste está mal, tienes que haber un arrepentimiento real, verdadero. El rey David se arrepiente, escribe el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento. Pero después viene la dicha del perdón, la dicha de bienaventurado el varón que ha sido perdonado, aquel a quien se le cubre su iniquidad. Eso está en el Salmo 32. Vamos a leer el versículo 8. Porque en el versículo 8, cuando David está agradecido y está dando gracias por ese perdón que ha recibido de parte de Dios, en medio de esa oración que David está haciendo, el Señor le habla a David en el versículo 8. Es como si lo interrumpiera. Si usted lee desde el versículo 1 al versículo 8, en el versículo 8 es como si el Señor lo interrumpiera y el Señor le dijera algo a David. Y le dice esto. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Se lo voy a colocar. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. El deseo de Dios es mostrarnos el camino que debemos seguir. A pesar de que David había fallado en su vida, había cometido errores, el Señor estaba dispuesto a mostrarle el camino. Y eso es una palabra de Dios para ti y para mí el día de hoy. Qué hermoso que el Señor diga, mis ojos están puestos en ti. Antonella no ha nacido aún, estamos ya próximos a que Antonella nazca, pero yo me imagino muchas cosas. Y una de las cosas que yo me imagino con Antonella es yo corriendo detrás de ella, para que no se caiga, para que no se pegue, para que no se lastime las rodillas, la cabeza, para que no se resbale.
Si Dios me da esa bendición, mis ojos estarán puestos en ella. Y de esa misma manera, los ojos del Señor están puestos en ti, están puestos en mí, para que no nos caigamos, para que no tropecemos. Entiéndeme esto, el deseo de Dios es que no te caigas, es que no seas destruido con este mundo, porque este mundo será destruido algún día. El Señor va a venir y va a establecer juicio sobre las naciones de la tierra. Pero Él te ama y Él quiere cuidar de ti. Él dice, mis ojos están puestos en ti. Dice también, yo te daré instrucciones. Él es fiel. Él te va a dar instrucciones claras, precisas. Dice, y te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. El deseo del corazón de Dios es guiarte y guiarme. Él no nos quiere dejar solos. Hay un salmo que es el Salmo 139, 16 y 17, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Tus días y mis días están diseñados por Dios. Pero para entrar en ese diseño y en ese camino, tenemos que acercarnos a Él. Si vivimos de una manera irresponsable y no hacemos caso a este consejo de Dios, pues vamos a sufrir las consecuencias. Hay un pasaje en Isaías, capítulo 30, versículo 21. Se lo voy a colocar porque esto que estamos viendo son promesas de que Dios sí es un guía y que Él quiere guiar tu camino. Y mire, en estos tiempos de incertidumbre, porque si hay algo que está reinando en este mundo, es el temor y la incertidumbre. La gente no sabe qué hacer. Los empresarios no saben qué hacer para salvar la economía. Los políticos no saben qué hacer. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Se contradicen entre ellos. Hay un ambiente de incertidumbre. Pero en este mundo caído y en este mundo que se encuentra en incertidumbre, en medio de esa oscuridad, Dios quiere darte luz, porque tú eres un hijo de Él. Y Él quiere mostrarte cuál es el camino que debes tomar, aún en este tiempo de incertidumbre. Fíjese lo que dice Isaías 30, 21, 22 y 23. Ya se lo coloco. Dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Y profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata, y tus imágenes fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás, fuera de aquí. Entonces Él dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra, y pan del producto de la tierra, y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra. El Señor hablará a tu vida. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel para escuchar al Señor? Tenía que deshacerse de los ídolos. Dice el versículo 22, y profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata, y tus imágenes fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda, y les dirás, fuera de aquí. ¿A qué cosas en tu vida le tienes que decir fuera de aquí para que puedas escuchar la voz de Dios? Al pecado. Y específicamente el Señor habla de la idolatría. Idolatría no solamente es una imagen de yeso, o de oro, o de plata, o de bronce. Idolatría es aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y le está quitando el primer lugar a Dios. A eso le podríamos llamar idolatría. Y entonces encontramos que hay unos impedimentos para encontrar el camino. Y vemos que uno de esos impedimentos es la idolatría. Cuando yo coloco otra cosa, otra persona, en el primer lugar de mi vida y me rijo y me guío por esa persona se convierte en un ídolo para mí. Y de esa manera, Dios no se va a manifestar en tu vida y no va a hablar a tu corazón, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y hay unos impedimentos. Uno de ellos ya lo vimos, que es la idolatría, para encontrar el camino.
Vamos a verlos rápidamente. Uno de esos impedimentos se llama el desenfreno. Definitivamente, vivir una vida desenfrenada nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje que vimos del Salmo 32, el versículo 8? Que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es hermoso. Pero el versículo 9 dice algo que llamó poderosamente mi atención y que quiero compartir con usted el día de hoy. Dice el Salmo 32:9. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y que hay que detener su brío con el freno y la rienda, pues de otra manera no se acercarán a ti. Entonces Dios le está diciendo a David en el versículo 8 y a nosotros: yo te quiero, yo te amo, yo te quiero hacer entender cuál es el camino, yo te quiero dar consejos, yo te quiero dar instrucciones, yo te quiero mostrar, sí, qué es lo que tienes que hacer en tu negocio, en tu familia, en tu relación sentimental. Pero hay un pequeño problema, hijo mío, pequeñito, y es que a veces eres como el mulo o como el caballo, que no entienden y que hay que detenerlos, hay que sujetarlos con brío, su brío con el freno y con la rienda, porque si no se sujeta, sigue derecho y no va a escuchar, no va a entender y no va a obedecer lo que yo le quiero enseñar. Entonces tenemos que identificar en qué áreas de nuestra vida hay un desenfreno, en qué áreas de nuestra vida hemos perdido el control. Hemos perdido el control en nuestras palabras, proferimos maldiciones y blasfemias constantemente cada vez que algo se sale de control. Eso es desenfreno. Actuamos con violencia en nuestro hogar, actuamos con violencia en la calle cuando manejamos en un trancón, alguien nos cierra y nos bajamos a darle golpes a una persona, a romperle el panorámico, a recordarle a su señora madre. Eso es vivir con desenfreno. Una persona desenfrenada es una persona que no entiende razones, es una persona que no escucha, que no entiende. Está tan perdida en su propio juicio, tan embriagada en sus pensamientos, que no escucha a Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando tenemos una vida desenfrenada, cuando tenemos un temperamento desenfrenado, cuando reaccionamos con violencia en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Cómo Dios va a establecer su reino en una familia, en un hogar, cuando el esposo le pega a la esposa? O cuando el esposo o la esposa le pega a los hijos con ira, con enojo, con rabia, no para disciplinar, sino para hacer daño. A ese desenfreno es al que se refiere el Señor cuando le habla a David. Él se desenfrenó, David se desenfrenó. Él venía aparentemente bien en su vida, pero sus deseos y su área sexual se desenfrenó. Y por eso fue que tomó a Betsabé, que era una mujer casada con Urías, uno de sus siervos más leales. Su vida se desenfrenó, se desbocó, y eso trajo ruina sobre él. Y yo te quiero decir algo, tal vez lo que yo digo tal vez no te guste, tal vez te sientas incómodo. ¿Y sabes que me alegra? Porque eso significa que el Espíritu Santo te está diciendo que tienes que colocarle un freno a esa área de tu vida, a ese espacio de tu vida que está desenfrenado y que no entiende razones. ¿Duele? Sí. ¿A los caballitos les gusta que les apliquen el freno? No, no les gusta. A nosotros tampoco, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. Y hay un episodio en la Biblia, yo no sé si usted se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos caminaron y llegaron al monte Sinai. Y en ese monte Moisés sube a encontrarse con Dios. Y Dios le da las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. Unas leyes que ellos debían cumplir. Y cuando Moisés va bajando, se encuentra con Josué y tienen una conversación muy corta.
Entonces dice Éxodo 32:17, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos no, es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Y miremos el versículo 21. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Dice el versículo 25, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Entonces Dios dio unas leyes, fíjese en este escenario, Dios da unas leyes, se las da a Moisés. Esas leyes son un camino que debía seguir el pueblo de Israel para su bendición. Pero cuando Moisés baja con estas leyes, se encuentra con una sorpresa. Y es que los israelitas ya habían reemplazado al Señor, a Jehová, por un becerro de oro hecho por manos humanas. Y dice que el pueblo estaba desenfrenado. Y algunos estudiosos dicen que ese desenfreno tiene que ver en que estaban adorando a ese becerro y estaban teniendo incluso relaciones en ese tipo de adoración. Era un desenfreno total. Lo que Moisés encontró cuando bajó del monte fue un pueblo completamente desenfrenado. Y eso impidió que ellos en ese momento pudieran conocer los mandamientos que Dios les había enviado a través de Moisés. Entonces Dios sí quiere hablarnos, Dios sí quiere instruirnos, pero créame, una vida desenfrenada no creo que pueda escuchar al Señor, y la Biblia lo dice. Ahora, otro impedimento que es lógico para encontrar el camino es rechazar el mensaje de Dios. Entonces tú te puedes encontrar con la voluntad de Dios de frente y más sin embargo tener un corazón tan endurecido o tener una ceguera espiritual tan grande que no vas a entender cuál es la voluntad de Dios o no la vas a querer hacer. Y hay un pasaje que está en Lucas 6:39 en donde Jesús está dando uno de sus sermones más conocidos y dice así Lucas 6:39, también les contó esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Un ciego guiando a otro ciego. Y a veces nos pasa. A veces buscamos consejos matrimoniales en los amigos que están divorciados, en los amigos que tuvieron un fracaso en el hogar. Entonces, como nos dicen lo que queremos oír, entonces los buscamos a ellos. Y eso es un problema, porque es un ciego guiando a otro ciego. O si usted le va a pedir un consejo financiero a alguien que está quebrado y que manejó mal sus finanzas, pues usted puede aprender algo de esa persona, pero no va a ser la persona más idónea para guiarlo a usted hacia el éxito financiero que usted quiere llegar. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Y ahí aprendemos un principio importante, y es que necesitamos aprender de otros que sepan más que nosotros. Necesitamos dejar el orgullo a un lado y decir, bueno, si hay una persona que conoce más que yo, hablándolo en la parte espiritual, si hay una persona que es una persona cristiana, que es de buen testimonio, que estudia la palabra, que da buen fruto, que tiene una vida, podríamos decir, no perfecta, pero sí ejemplar, hombre, pues es una persona que me puede aportar algo. Entonces, tratemos de buscar en nuestra vida también personas que nos agreguen valor a través de lo que han aprendido, a través de lo que Dios les ha enseñado, ¿sí? Un ciego guiando a otro ciego. Hay un pasaje en Oseas 4:6 también que nos habla acerca de desechar el conocimiento. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia,
está el conocimiento de Dios, está la palabra revelada de Dios, los pensamientos de Dios, esos pensamientos maravillosos están en su palabra. Dice Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Si nosotros desechamos esto y creemos que leyendo esto nos vamos a volver locos, estamos desechando el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué está en este libro? Los pensamientos de Dios, la revelación de su voluntad, de su plan, de su propósito con el hombre. Entonces, cuando compramos un electrodoméstico, un televisor de 50 pulgadas, pantalla plana, con tecnología 4K, 5K, lo último que hacemos es leer el manual de instrucciones. Lo primero que hacemos es prenderlo, a ver cómo se ve y empezar nosotros mismos con nuestros conocimientos empíricos en electrodomésticos a manipularlo. Pero no nos tomamos el trabajo de leer el manual de instrucciones, y este es el manual de instrucciones que Dios nos dejó. Y hay una palabra que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice, ya se la voy a colocar acá, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Entonces hay varias cosas que me llaman la atención de este pasaje. Primero, nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura, que es esta, la que tengo en la mano. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer con esta palabra profética más segura? Prestarle atención. Pero prestarle atención no es leer un salmo, prestarle atención no es leer un proverbio al día. Prestarle atención es sentarse y realmente interiorizar el mensaje que Dios tiene y hacerlo vida en nosotros, practicarlo, prestarle atención. Y dice que como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Mire, el mundo es oscuro. En muchas ocasiones, usted y yo nos hemos podido dar cuenta que el mundo es un lugar oscuro, en donde hay muchas dudas, en donde hay muchas tentaciones, ocasiones de hacer el mal. Por eso dice que es como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Mire, si usted camina en la oscuridad se va a tropezar. Esta palabra es una lámpara que brilla en lugar oscuro. Nos da luz, nos da dirección. Nos va a disminuir ese margen de error que tenemos en nuestra vida. Y dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Nuestros corazones muchas veces también están en confusión y en oscuridad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que en muchas ocasiones para tomar decisiones no sabía qué hacer. Y en muchas ocasiones me equivoqué, porque no le presté atención a la palabra profética más segura. Le presté atención a mis propios sentimientos, a mis propias emociones. Le presté atención a los consejos de otros, en vez de prestarle atención a la palabra profética más segura. Yo te quiero decir algo. Si estás confundido en tu vida, si hay decisiones que no sabes cómo tomar, si sientes un mar de emociones en tu corazón que te inclinan hacia algo que tú sabes que no está bien, haz de la palabra profética más segura una lámpara para tus pies. Porque esa palabra profética, si tú la llevas en tu corazón, hará que ese lucero de la mañana resplandezca. Te va a guiar, te va a dar dirección. Es importante que entendamos todo esto. Ahora, la presencia de Dios en nuestra vida nos muestra el camino. La presencia de Dios. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios de corazón, su presencia irá delante de ti y te enseñará el camino que debes tomar. Y hay un pasaje que me gusta mucho que está en el libro de Josué, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice así. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas
partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Vamos a leerlo hasta ahí. Entonces, este pueblo, cuando veían el arca de Dios, que el arca de Dios se levantaba, que era levantada por los levitas, ellos tenían que ponerse en pie y marchar detrás del arca, porque esa arca representa la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Entonces, la presencia de Dios en tu vida es muy importante. Cuando tú oras, cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú te apartas de la maldad, de la iniquidad, cuando tú haces de esta palabra profética más segura una regla de vida para ti y la tienes en tu corazón, entonces la presencia de Dios irá delante de ti y serás guiado por la presencia de Dios. Y me llama la atención lo que dice: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Hay caminos por los que tú y yo nunca hemos transitado. Hay caminos que tú y yo no conocemos, pero Dios sí los conoce. Y si nosotros somos sensibles a la presencia de Dios, si nosotros en nuestra vida nos ocupamos en vivir en la presencia de Dios, esa presencia de Dios nos va a guiar. Va a ir delante de nosotros como esta arca y nos va a guiar en esos caminos que no conocemos. Mira, esto del COVID-19 es algo totalmente desconocido, es algo totalmente diferente, es algo que genera incertidumbre, temor. Pero si tú haces de la presencia de Dios en tu vida algo trascendental, importante, su presencia te guiará aún en este tiempo y en este camino que son desconocidos para muchos. Caminos que no hemos transitado. Si hacemos de la presencia de Dios una guía en nuestra vida, entonces vamos a poder caminar por esos caminos desconocidos. Y hay otra cosa que nos impide encontrar el camino, y es vivir en una frecuencia distinta. Cuando yo no practico todo esto que hemos hablado, entonces estoy en una frecuencia distinta a la frecuencia de Dios. Dios tiene unos pensamientos, Dios tiene unos planes, Dios tiene unos propósitos. Pero cuando yo desconozco esos pensamientos, esos planes y esos propósitos, y cuando yo no quiero alinear mi vida a los pensamientos de Dios, entonces vamos a estar en una frecuencia distinta. ¿Sí? Entonces, como cuando en los radios, cuando se usaban los radios, movíamos la bolita y como que entrábamos en medio de una emisora y otra emisora, entonces ahí como que había un ruido. Eso es tener una frecuencia distorsionada. Y muchos quieren la revelación de Dios, quieren conocer la voluntad de Dios, pero andan en una frecuencia diferente. Y hay un pasaje bíblico que me gusta mucho, que nos ilustra cómo podemos andar en una frecuencia distinta a la frecuencia de Dios. Y está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así: en un plano puramente humano, el hombre no capta las cosas del Espíritu de Dios, porque son para él necedad, y no puede conocerlas, porque solo pueden ser examinadas con criterios espirituales. Entonces, cuando tú desprecias lo espiritual, cuando tú no tienes una relación con el Señor, ¿qué sucede? No vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios, no la vas a poder distinguir, porque estás en un plano meramente humano, puramente humano, terrenal, natural. Y el hombre que es así no capta las cosas del Espíritu de Dios, y para él son necedad, para ese hombre son locuras.
Hay muchas personas que no conocen al Señor y pueden estar escuchando esta grabación y podrían decir, esta gente está loca. ¿Cómo así que la palabra profética más segura? ¿Cómo así que orar? ¿Cómo así que la presencia de Dios? Están locos. Claro, para Él estamos locos. Por eso la canción que les puse al principio dice que estamos locos para el mundo. Estamos locos para el mundo. Ellos no entienden porque ellos no han nacido de nuevo. Entonces usted en un plano meramente humano no va a poder discernir lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Y no puede conocerlas, dice el texto, porque solo pueden ser examinadas con criterios espirituales. Entonces, si Dios habla en un lenguaje espiritual, pero tú solo manejas el lenguaje terrenal y carnal, no vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso le pasó a un hombre en la Biblia, un personaje que se llama Saúl, ya para ir terminando, para ir cerrando. Saúl fue un hombre que conoció al Señor, escogido por el Señor como rey de Israel, pero él tomó la decisión de vivir en una frecuencia distinta. Y tuvo algunos problemas de obediencia porque Dios le reveló su voluntad, pero él no la quiso hacer. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios le expresó a Saúl cuál era el camino, se lo reveló, le dijo qué era lo que tenía que hacer. Él tenía que cumplir una misión y en ese pasaje bíblico, si usted quiere leerlo más tarde, que estoy seguro que usted cuando se acaba la prédica, usted se pone a repasar todo, ¿sí? Estoy segurísimo de eso. Si usted se pone a repasar, él tenía que acabar con Amalek, pero acabar completamente, no podía dejar nada, ni las cucarachas que habían por ahí, todo tenía que destruirlo. Pero él se quedó con lo mejor. Él fue selectivo. ¿Se acuerda cuando le dije que habían tres actitudes que podíamos tener hacia la voluntad de Dios? Que una de ellas era hacer lo que me gusta de la voluntad de Dios. Pues eso fue lo que hizo Saúl. Hizo lo que le gustaba de la voluntad de Dios, pero no lo hizo todo. Entonces él tenía que destruir todo. Pero cuando Samuel llegó a visitar a Saúl, Samuel escuchó sonidos de bramidos de animales. Y Samuel le dijo, pero ¿qué son todos esos animales que escucho? Y Saúl le dijo, no, es que yo decidí perdonar, el pueblo y yo decidimos perdonar. De hecho, le echó la culpa fue al pueblo. El pueblo decidió perdonar lo mejor, dejar las ovejas más gordas, dejar el mejor ganado para ofrecerle un sacrificio al Señor. Samuel le dijo, pero si el Señor le dijo que acabara con todo, ¿por qué no le hizo caso al Señor? Porque Saúl hacía lo que le gustaba de la voluntad de Dios, pero no hacía la voluntad de Dios realmente. Entonces llegó una época en la vida de Saúl en que él ya no escuchaba al Señor. Ya Dios no se quería revelar a él. Mire lo que dice. Dice 1 Samuel capítulo 14, 37. Dice, consultó Saúl a Dios, ¿debo bajar en persecución de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero aquel día él no respondió. Resulta que Saúl había salido a otra misión. Y en esa otra misión, Saúl vio a los filisteos acampando y tuvo miedo. Entonces Saúl le consultó a Dios, Señor, ¿los vas a entregar en mi mano? ¿Voy a tener la victoria? Pero el Señor no le quiso responder. ¿Para qué? ¿Para qué le iba a responder si Saúl hacía lo que quería? ¿Para qué queremos escuchar entonces al Señor si no vamos a andar en sus caminos? Si vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y es triste, porque fíjese lo que pasó acá también en 1 Samuel 28:4, que es como el colmo lo que hizo Saúl ya acá. Dice, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa.
Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Fíjese lo que hace Saúl. Como el Señor no le contestó, él involucionó y buscó a una divina, a una espiritista. Muchos hijos de Dios que han conocido la palabra de Dios, que han escuchado el mensaje de Jesús, están tan confundidos, están tan refundidos, que muchas personas que conocen la palabra de Dios se dejan leer la mano, se dejan leer las cartas, el tabaco, el chocolate, bueno, todas esas cosas que leen, se han desviado del plan de Dios. Este hombre Saúl, por su desobediencia, el Señor ya no quiso hablar con él. Y en vez de tener una actitud de arrepentimiento, en vez de esperar en Dios, lo que hace es buscar el camino en una fuente incorrecta. Dios no quiere que tú consultes ni adivinos, ni horóscopos, ni hechiceros, ni que le hagas amarres a nadie. Todo eso es falso. A Dios no le gusta eso. Dios está en contra de eso. De esa manera no vas a encontrar el camino. Y ya para cerrar, recuerden, la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y si tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios, no solo lo que te gusta, sino hacer realmente la voluntad de Dios, entonces lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesucristo, abrirle las puertas de tu corazón para recibirlo como el único Señor y Salvador. Y hoy vamos a hacer algo muy importante, ya para cerrar. Vamos a tomar la Santa Cena. La palabra de Dios dice que Él es el pan que bajó del cielo y que debíamos hacer esto cada vez que recordáramos, para que recordáramos que Él volvería por nosotros y que no lo dejáramos de hacer. Entonces hoy yo te quiero pedir que hagamos una oración dándole gracias a Dios por este pan y por este vino que vamos a tomar, pidiéndole a Dios que limpie tu corazón. Si hay algo que tú creas que es un impedimento para tomar la cena, la Santa Cena, odio, rencor, algún pecado, alguna cosa fea que de pronto hayas hecho, hoy vas a pedirle perdón al Señor. Y hoy vamos a hacer esa oración. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por este tiempo. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos ponemos a cuenta contigo por todas aquellas cosas, Dios, que hemos hecho mal delante de ti. Muchas veces, Señor, tú nos has mostrado el camino que debemos tomar, pero hemos tenido tal desenfreno en nuestra vida que nos hemos salido de ese camino y hemos transitado nuestros propios caminos, hemos transitado nuestros propios consejos. Pero hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos muestres, Señor, ese camino, que tú nos ayudes a caminar por la vida de tu Hijo Jesucristo, por su modelo de vida, Señor, que hagamos de Él nuestro camino, Dios, y que dejemos de caminar por caminos de oscuridad, Señor. Guárdanos de tener caminos de perversidad en nuestro corazón, de hacerle daño al otro. Perdónanos si hemos guardado rencor en nuestro corazón. Perdónanos si hemos guardado rencor en nuestra vida, Señor. Tú eres el pan, Señor. Tú eres la verdadera comida. Tú eres la verdadera bebida.
como dice tu palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hoy te pedimos, Señor, que al tomar este pan y este vino, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor, hoy podamos, Señor, tener esos ríos de agua viva viviendo dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque ese vino representa tu sangre. Gracias, Señor, porque ese pan representa tu carne, que fue molida en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú partiste ese pan con tus discípulos. Y tú nos pediste, Señor, y nos ordenaste que lo hiciéramos también. Y que tú volverías a tomar de este pan y de este vino nuevamente en el reino de tu Padre. Gracias, Señor, porque así es. Hoy, Señor, tomamos el pan, Señor. Te damos gracias por este pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor. Gracias, Dios. Y hoy, Señor, tomamos este vino, Señor, que representa tu sangre que fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para limpiar nuestras vestiduras, Señor, para que nos pudiéramos presentar delante de ti, santos, sin mancha ni arruga, Señor. Hoy tomamos este vino creyendo que también es sanidad para nosotros, creyendo que es vida para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias por aquellas personas que pudieron compartir también este pan y este vino con nosotros, Señor. Hoy te pido que los guardes, Señor, que los bendigas, que sea tu mano sobre cada persona que estuvo en esta transmisión, sobre cada persona que tiempo después pueda ver este mensaje, Dios pueda oírlo. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, no siendo más, quiero darte las gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Quiero darte las gracias por habernos permitido entrar en tu hogar. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que sea un mensaje que te haya edificado, que haya construido valor en tu vida, que lo puedas compartir con otros, para que todos podamos llegar a la unidad de la fe y a la estatura de Cristo. Entonces, no siendo más, les deseo una excelente semana, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si tienen que salir a la calle, que mi Dios los proteja. Acuérdense siempre de confiar en Él. Él va delante de ustedes, Él va delante de nosotros y Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, que Dios te bendiga. Te mando un abrazo y espero que escribas ahí, compartas lo que piensas del mensaje, que aprendiste, que podamos volvernos a ver pronto. Bendiciones. Chao.